me gustaría hacer hincapié ahora en el surgimiento de este género y en la utopía como género. Tenemos que pensar que la utopía es, a partir de Moro, como decía antes, un género literario. Es un género particular, ¿sí? Porque es un género que va a proponer reflexionar sobre la sociedad de una forma más o menos ensayística, pero a través de un procedimiento ficcional, ¿sí? Que empalma con el relato de viajes, pero que por su racionalidad se desprende del relato de viajes como género renacentista en el que abundaban los monstruos y las fantasías, ¿sí? Uno de los procedimientos, de las primeras precisiones que hace, no procedimientos, Moro en su utopía, es decir que acá no estamos tratando de monstruos. Les cito, dice: por supuesto que en nuestra conversación no aparecieron para nada los monstruos que ya han perdido actualidad, escilas, helenos feroces y lestrigones devoradores de pueblos y otras arpías de la misma especie se pueden encontrar en cualquier sitio. Lo difícil es dar con hombres que estén sana y sabiamente gobernados. Entonces vamos a tener eso, el gobierno de la paz, la manera de gobernarse es el objeto de la utopía como género. Un procedimiento claro de las distopías es la descripción social. Entonces nos van a describir bueno, cómo se vive a los diferentes niveles, cómo se está armado el gobierno, qué tradiciones, pensamientos, cómo es el Estado, de qué manera se organiza la familia, la propiedad, la justicia, etc. Una especie de república de Platón, si ustedes quieren, que de hecho la república es uno de los antecedentes de este género nuevo, que de todas formas hago hincapié, surge en el Renacimiento. Y este no es un dato menor, surge en el Renacimiento, que es el origen de la modernidad. Y uno podría pensar, ¿no? ¿Por qué empezaron a pulular las utopías en vertientes posteriores distópicas y en combinación con el otro género literario que vamos a abordar, que es la ciencia ficción? Y yo creo que la respuesta tiene que atender a este surgimiento de una modernidad que plantea ciertos problemas que siguen vigentes. Entonces, en la medida que un género, un literario, una manera de producir es vigente, es porque tiene alguna relación, me parece, con la realidad y de alguna manera es útil para pensar el mundo en que vivimos. Cuando la realidad cambia, los procedimientos suelen cambiar, los géneros suelen cambiar, porque las necesidades, porque la realidad nos va indicando otras necesidades, otras maneras en que es necesario abordarla para poder entenderla. Si algo tiene la modernidad es esta idea de pensar, ¿no es cierto?, la organización social desde una agentividad, ¿no es cierto? El hombre toma, con la Revolución Francesa más adelante, pero ya al empezar a surgir la modernidad, entre sus manos la tarea de planificar, pensar, dar a la organización social una forma que esté justificada, que esté pensada racionalmente. Piensen en El Príncipe de Maquiavelo, etcétera, que no era la manera de abordar la organización social anterior. ¿Sí? Esta manera de pensar y reflexionar sobre cómo nos vamos a dar nuestra propia organización política conduce a pensar, bueno, cuál sería la organización ideal. Y en esta organización ideal aparecen las utopías. Esta manera de pensar lo social, el contrato social, sigue vigente. Entonces, racionalidad, organización, Estado
Y otro elemento que me parece que es muy importante, yo podría dar muchos ejemplos acá de Moro, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, para que no sea tan largo el video. Voy a subir al campus algunas citas, con una indicación de a qué prestar atención. Pero me gustaría focalizar sobre dos aspectos más. Uno es la sátira. ¿Sí? La utopía de Moro está dividida en dos partes. En la primera parte hay toda una crítica del sistema de gobierno actual. Y en la segunda parte está el relato de Heath Ledger, donde nos muestran la alternativa a la realidad actual, que es utopía. Y esta utopía apunta a la felicidad, dice Moro, pero la felicidad, afirma, no está en toda clase de placeres, se encuentra solamente en el placer bueno y honesto. Nuestra naturaleza tiende, irresistiblemente atraída por la virtud, hacia él como el bien supremo. Esta virtud va vinculada a la única felicidad, según los que opinan lo contrario. Es decir, en esta reflexión que tiene que ver con la virtud y el placer y etcétera, aparece la idea de que en utopía racionalmente han sabido elegir la manera de conducirse para ser felices. Y la sátira es la contrapartida. La sátira va a ser toda la crítica del gobierno actual. Uno podría decir que hay una ambigüedad ahí que va a estar en todas las utopías. ¿Hasta qué punto, no es cierto, todo este mundo ficcional, utópico, no es un mero procedimiento satírico, una hipérbole, una exageración, para desenmascarar aún más, no solamente con la ironía de la que está cargada la primera parte de la obra, para desenmascarar la realidad mezquina de los gobiernos que sufrimos. Digo que es una ambigüedad porque esto va a adquirir diferentes proporciones, tonalidades, tratamientos, distancias con lo irónico en las diferentes obras. Incluso porque si uno tomara la parte, en el caso de Moro, la parte de utopía, la segunda parte de la obra, sola, sin la primera, estaríamos claramente en un contexto donde uno podría decir, bueno, estás pensando, esto es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Así hay que conducirse. Ahora, cuando uno la pone en contacto con la primera, ahí surge en evidencia este procedimiento, ¿sí? Puede ser simplemente un procedimiento para desenmascarar la realidad en que vivimos. Ahora, ¿qué pasaría en una utopía donde se reduce esta primera parte y donde de comienzo a fin del texto tenemos solamente la parte utópica? ¿Sí? Son pocos los textos en donde uno no pueda tener referencia, en general están, pero sí podría ser que todo el texto transcurre en ese lugar utópico. En ese caso la sátira, la ironía estaría dada por un contraste con el contexto de producción, con la sociedad que se presupone dio origen a esa utopía que está escribiendo el autor. Y el otro aspecto, el segundo aspecto que quería mencionar es el hecho de que el género utópico aparezca en el contexto del Renacimiento y que nos da, ¿no? Si ustedes piensen en el libro de Descubrimiento de América, de Todorov, piensen en el tratamiento que se hace del texto de los caníbales de Montaigne, claramente estamos partiendo, además del género de la crónica de viajes, de un procedimiento que es el del encuentro con el otro. Entonces la utopía es una manera de pensar la relación con el otro. Uno podría decir en primera instancia, ¿sí? Ahora yo le daría una vuelta de tuerca a esto.
porque el encuentro con América es el encuentro con el otro, en el texto de Todoro, pero acá estamos en un terreno ficcional. Entonces, lo que tenemos en realidad, me parece a mí, es una postulación de un otro imaginario, mejor e ideal, que en realidad es una aspiración sobre unos mismos. Es decir, es un otro inventado, pensado para reflexionar sobre el yo, no sobre el otro. ¿Sí? Es una especie de alter ego nuestro, más que un otro real. ¿Sí? Esto se puede ver claramente sobre los caníbales, que por otro lado contiene, si ustedes quieren, las mismas características del texto de Moro. Los caníbales de Montaigne, les invito a leerlos, es un texto breve. Montaigne recibe el relato de un viaje de una persona que estuvo en América en un lugar con caníbales. Y estos caníbales resulta que no tienen civilización, vamos a poner la palabra en comillas, pues es una palabra que odio, pero tienen una sociedad ideal. ¿Sí? En realidad es muy poco lo que sabemos sobre esos caníbales, más que algunos estereotipos. Lo que está todo el tiempo de trasfondo es la actitud satírica de crítica de la propia sociedad, ¿no? Dice Montaigne, por ejemplo, las palabras mismas que significan la mentira, la traición, el disimulo, la avaricia, la envidia, la detractación, el perdón, les son desconocidas. Cuán distante hallaría Platón la república que imaginé de la perfección de estos pueblos. Bueno, obviamente todas estas palabras negativas son las que las que circulan y se ponen en acción a través de los hechos, performativamente, digamos, en la sociedad de Montaigne, europea. Habría una especie de idealización, ahí podemos ver el carácter, si quieren, a una posibilidad de desarrollo de lo utópico en ese pueblo de indios, que obviamente es totalmente ficcional, ¿no? Porque no existe un pueblo tan idealizado donde ni siquiera tengan palabras para estos conceptos. Un último ejemplo son los viajes de Gulliver, ¿sí? de Swift. Ya tenemos que desplazarnos un par de siglos, en el siglo XVIII. Los viajes de Gulliver son una sátira de la sociedad que propone desde una racionalidad también extrema, no tanto una utopía, en algunos casos hay una utopía, él llega a ciudades, bueno, o pueblos como el de los caballos, donde la vida es la utopía rural, perfecta, armónica. Los caballos, al igual que en el texto de Montaigne, no conocen la palabra mentir, por ejemplo. Claramente es un procedimiento satírico, ¿no es cierto? En un momento Swift dice, hasta un caballo puede ser más racional que un hombre, y ahí en el país de los Huygens, y nosotros, humanos, degenerados en yahoos, con la preservación solamente de los vicios y la pérdida de la racionalidad. Me interesaba mencionar los viajes de Gulliver como experimento satírico utópico, primero porque, bueno, tenemos esta marca también de racionalidad, pero habría que atender ahí a cierta cuestión diferencial. ¿Sí? No es lo mismo la racionalidad del neoclasicismo del siglo XVIII o del mundo clásico en términos de franceses, como lo llamaría Foucault, que la racionalidad que aparece con Moro. La racionalidad a la que yo me refiero como marca de lo utópico, del género utópico en literatura además, va a estar presente en los textos, ya sea defendida o criticada en el caso de las distopías, que vamos a ver durante el programa. Muchas veces textos del siglo XX. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué tipo de racionalidad tengo?
No podemos poner en una misma bolsa la racionalidad del Renacimiento, del siglo XVIII y del siglo XX.